Buenos días, hermanos. Con gusto les saludo. El día de hoy nos encontramos en el domingo. Ya es domingo 22 del mes de septiembre año 2024 y nos encontramos en el domingo número 25 de nuestro tiempo ordinario. Mis hermanos, yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad? Yo creo que usted podría estar de acuerdo conmigo. Deje sus comentarios, los leemos prácticamente todos, porque le voy a preguntar o le voy a comentar de que muchos de nosotros diariamente, quizás diario, quizás no tan frecuente, pero estamos desconectados de la realidad. Estamos desconectados de ese momento o de ese mundo que tenemos en este momento. Nos encontramos, nuestra mente se encuentra en otra parte mientras el amigo está con nosotros platicando o estamos en una reunión familiar o en el trabajo, también en la escuela, ¿verdad? Los estudiantes están distraídos mientras el profesor, profesora está impartiendo la clase en la iglesia mientras se celebra la Santa Misa. Muchas personas también podrían estar totalmente distraídas, ¿verdad que sí nos pasa? Bueno, pues sobre esta distracción y otras cositas que encuentro yo interesantes en el Evangelio de hoy de San Marcos, sobre esto voy a hacer mi reflexión. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37, que corresponde a hoy domingo, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados veniales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Evangelio de hoy domingo nos muestra cómo reaccionaron los discípulos ante el anuncio. Pero primero hay que recordar lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Hay que comentar sobre esto. Dice el evangelista San Marcos. El evangelista San Marcos nos dice de que Jesús marchaba, caminaba con sus discípulos, iba por diferentes poblados, ¿ok? Y dice el evangelista que era una gran llanura. Entonces imaginémonos que iba caminando por diferentes poblados, visitando diferentes aldeas o poblados o pequeñas ciudades. Pero era plano, llanura, se entiende que es plano, ¿verdad? Algunas cuantas lomitas por ahí, pero iban caminando los apóstoles y Jesús. ¿Ok?
Para poder reconocer, mis hermanos, yo creo, yo creo que para poder conocer una ciudad, un pueblo, un rancho, pues no podemos obtener el mismo conocimiento si viajamos en el automóvil, en comparación con bajarnos del automóvil y caminar por las calles de esta ciudad, de este pueblo, de este rancho. Así nos damos cuenta de todo lo que ahí existe, lo conocemos mejor, ¿sí? ¿No está de acuerdo usted conmigo? Creo que sí, ¿verdad? Es mejor conocer la ciudad, el pueblo, caminando, ¿verdad? Y si vamos con compañía, pues mucho mejor, ya podemos intercambiar, ¿verdad? Las impresiones de lo que vamos viendo. Bueno, así iban Jesús y los apóstoles. ¿Ok? Surge entonces, surge entonces la desconfianza en ellos. ¿Sí? La desconfianza, pero también surge la confianza. ¿A qué me refiero? Miren, Jesús les dice las palabras de que el Hijo del Hombre será entregado. Lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Esto les dice Jesús según San Marcos. No sé si ellos escucharon esto o no lo escucharon, porque ellos venían en otro mundo, venían platicando sobre otras cosas, incluyendo la de quién será el más grande, quién podrá ser el más grande. ¿Mm? ¿Quién podrá ser el más grande entre nosotros? Me imagino que ellos iban diciendo, a ver, quién creen ustedes que Jesús cree que sea el más grande entre nosotros? Ya se iban platicando. Jesús, claro que Jesús sabía, pero cuando llegan a la casa les pregunta, ¿no? Ellos iban platicando con mucha confianza y pues con como les dije, alguna duda de, "Ay, ¿seré yo? ¿No seré?". Bueno, entonces, mis hermanos, Jesús les pregunta a los 12 que iban con él, que llegan a la casa, ¿verdad? Les pregunta de qué iban ustedes platicando, de qué iban comentando entre ustedes, ¿ok? Y él, como les dije, Jesús sabía que iban comentando quién será el más grande para Jesús. Jesús nuestro Señor actuó como un buen director espiritual al llegar a la comarca de Capernaum. Ahí les preguntó de quién habían estado hablando en el camino, ¿verdad? Claro que no podían los apóstoles hablar abiertamente de eso, y pues esa es una señal de el mal espíritu que los estaba entreteniendo, que les estaba quitando la atención a las palabras de Jesús, ¿verdad? No podían ellos hablar porque ya iban preocupados por otra cosa. A nosotros nos pasa lo mismo. Como les decía al principio, en el trabajo, quizás en alguna reunión de trabajo donde se nos está impartiendo lo que se va a hacer ese día, pues muchos están poniendo atención, pero alguno otro ahí está descuidado, con su mente en otra parte. En la escuela los estudiantes suelen también estar sin poner atención. En la iglesia se está realizando la Santa Misa, se están leyendo las lecturas, inclusive se llega al momento de la consagración y hay personas que están totalmente fuera de, de la misa. Están en otro mundo o están platicando con alguien más o están tratando de controlar al niño, etcétera, pero están desubicados, ¿no?
si durante la Santa Misa se les hiciera la pregunta sobre la primera lectura o que nos den un poquito, unas tres, cuatro palabras de la segunda lectura o denos algo, ¿qué se acuerdan del Evangelio? Prácticamente sería un silencio total como le sucedió a Jesús cuando les preguntó a sus apóstoles, un silencio total. ¿Mm? Él veía, él veía a sus apóstoles y sentía hasta cierto punto tristeza, lástima por ellos, porque en ocasiones ellos mismos se dejaban, controlar, controlar por el enemigo. ¿Ok? Eso veía Jesús y trataba de enseñarles de que el enemigo los podría atacar o los ataca por diferentes partes, de diferentes maneras. Y esa era una. No le pongan atención a lo que dice Jesús. Miren, vayan ustedes. Es más, ¿acaso Jesús les ha dicho quién de ustedes es el más grande? ¿Serás tú, Pedro? ¿Serás tú, Santiago? ¿Serás tú, Andrés? ¿O tal vez seas tú, Tomás? ¿Quién es el más grande? Y se les mete esto, es una cizaña, ¿verdad? Sucede en nuestro mundo, ¿no? Nos creemos de cosas que antes de investigarlas, nosotros hacemos, hacemos de esto una tormenta. Se dice que hacemos una tormenta en un vaso de agua porque vamos a suponer, oye, pues mira, vi a tu esposo hablando con esta mujer. Bueno, pues voy a hablar con mi esposo, a ver, que él me explique, pero pues desgraciadamente, pues muchas personas en lugar de hablar con su cónyuge, se comienzan ellas a poner en una situación de defensa. ¿Cómo es posible? Empiezan a pensar lo peor, les entra la duda, la desconfianza, ¿verdad? Eso es lo que quiere el enemigo. Y eso es lo que el enemigo estaba haciendo con los apóstoles de Jesús. Así es que si a ellos los atacó de diferentes maneras, ¿qué nos esperamos nosotros, no? ¿Qué nos esperamos? ¿Ok? Entonces, cuando ya Jesús se da cuenta y les dice claro, ¿no? Les dice claro, a ver, yo no les dice, el San Marcos no menciona estas palabras, pero imaginémonos que Jesús le dice, yo sé que viene hablando de esto y de esto y de esto. Ok, miren, y lo primero que dice él, lo primero que dice, les dice, el que quiera ser el primero, ¿ok? El que quiera ser el primero, que sea el último. ¿Cómo pues? ¿Mm? ¿Cómo está eso? Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Eso es lo que les dice Jesús, ¿verdad? Y después de esto, Jesús toma a un niño. O sea que ahí donde estaba él, obviamente había los apóstoles y había más personas, incluyendo niños. Se le arrimaban a Jesús mujeres y niños, ¿verdad? Y personas de toda posición y de todas edades. ¿Ok? Toma un niño. ¿Ok? Toma un niño. ¿Y qué le dice? Le dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, o sea, a su Padre Celestial. ¿Mm? En aquel entonces los niños y las mujeres eran un cero a la izquierda y Jesús venía a cambiar todo eso. Por eso él predicaba el reino de Dios y que el reino de Dios no tiene, o sea, no selecciona, el reino de Dios está abierto para todos, para ancianos, para jóvenes, para niños, para mujeres, para ricos, para pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso es lo que les trata de decir de Jesús. El que reciba a un niño como este, pues me recibe a mí, pero no me recibe a mí, recibe a quien me envió.
¿Mm? Jesús quiso demostrarles que ser el primero, como Él era el primero, pues, siendo el Hijo del Padre, tuvo que aceptar la posición de humildad. Él fue muy humilde ante todos. Inclusive lavó los pies de sus apóstoles para demostrarles que era humilde. ¿Ok? No porque era el Mesías, porque era el Maestro, no, el Hijo de Dios, él iba a creerse más que los demás. Eso es algo que nos deja o nos debe de dejar como enseñanza. No hay que creernos más que los demás. Hay que aceptar a las personas como son, incluyendo, pone de ejemplo Jesús a un niño, porque los niños son indefensos. Cualquier persona puede aprovecharse de una criatura, porque es indefensa, no tiene la mentalidad, no ha crecido mentalmente, no tiene las fuerzas físicas para defenderse, totalmente inocente. Entonces hay que recibir a este niño con amor, ¿m? Con cariño. Estamos recibiendo a un inocente que no puede defenderse. Entonces, estamos nosotros, en verdad, dándole la atención a nuestros hermanos inocentes que no pueden defenderse, ayudando al anciano, ayudando a la persona discapacitada, ayudando a una persona que esté careciendo de hogar, a un limosnero, toda la gente indefensa tenemos que ayudarle. Eso es lo que dice Jesús. ¿Ok? No usemos nuestra posición, no usemos nuestra posición para dominar a los demás o ¿cuál es la palabra? Para presumir nuestra superioridad. ¿Ok? Nunca verá usted a Jesús, ¿ok? Realizando un milagro para su propia conveniencia o menospreciando a los demás. Él siempre ha dicho, lo que yo hago, lo hago en el nombre de mi Padre. ¿Ok? Él solo. Jesús solamente usaría su poder para manifestar su reino, para levantar a otros. ¿Mm? Ahí radicaba su grandeza. Y esa es la grandeza que invitó a tener a sus discípulos en la medida a que hayan recibido los dones. Eso es lo que nos invita a nosotros, que seamos grandes, pero grandes en atender a los demás, grandes en poner a servicio de los demás nuestros dones que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Seamos entonces grandes en ese aspecto, mis hermanos. Seamos grandes ayudando a los demás, poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.